Hola, hola familia, ¿cómo están? El día de hoy pasamos por acá para hacerles recordar que contamos con un canal de WhatsApp en el cual podrás encontrar muchos anuncios de nuestros cultos dominicales, culto de oración, de jóvenes y muchos eventos más. De igual manera, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, el cual son YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de jóvenes. Si no se acuerdan todo lo que les he dicho o no saben cómo seguirnos en estas redes sociales, producción. Gracias. A continuación tendremos lo que es nuestro canal de YouTube. Bien, al momento de ingresar daremos clic en nuestra descripción y automáticamente nos llevará a una pantalla y daremos nuevamente clic en el sitio de vínculos y automáticamente aparecerá nuestra página de Linktree en el cual nos mostrará todas las redes sociales anteriormente mencionadas. Ahora sí, continuamos con nuestro servicio. ¿Cómo prepararse para un milagro? Amén. Y un poco de introducción de cómo prepararse para este milagro. Yo también cambiaría un poco el título y lo haría de esta manera. Y quiero que tú le mires a tu compañero de la derecha y la izquierda y le hagas esta pregunta. Primero escucha. ¿Estás listo para recibir o ver un milagro? Pregúntale. ¿Estás listo para recibir o ver un milagro? A ver, por acá no lo he escuchado. A ver ustedes, ¿estás listo? Dile, a mí no me digas, dile a tu compañero de la derecha y a la izquierda. Dile, ¿estás listo? Dile, pregúntale a tu hijo, a tu amigo, a tu hermano que está al lado. ¿Estás listo para recibir o ver un milagro en tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué hago esta pregunta, hermanos? Porque para nosotros en la humanidad se nos hace difícil hasta ahora creer en milagros. Miren, he hecho una simple pregunta y esa simple pregunta te ha costado decírtelo a tu hermano en ese momento. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos en condiciones humanas y no en condiciones sobrenaturales. Porque si tú crees y tienes fe en Dios y haces esa pregunta con convicción, esa persona puede romper ese impacto de lo normal a lo sobrenatural. A ver, vuelve a hacerle la pregunta ya con esta introducción. A tu compañero de la derecha y la izquierda, pregúntale nuevamente, ¿estás listo para recibir o ver un milagro? Amén. Hemos leído la lectura de Marcos, capítulo 6 del 34 al 44, y hay un profundo y detalle ya en el capítulo del libro de Juan. En el libro de Marcos es más resumido, pero en el libro de Juan, capítulo 6, habla un poco más explícito, incluyendo los nombres de algunos discípulos que participaron en esta hazaña milagrosa. Fueron un promedio de 5,000 personas que estuvieron ahí. ¿Y dónde fue esto? Fue una colina desértica por el mar de Galilea. ¿Ok? Ahora, quiero que ustedes por un momento cierren los ojos, por favor, cada uno de ustedes, y tenemos que trasladarnos a la historia cuando sucedió todo esto. Invito, por favor, todos a cerrar nuestros ojos. Voy a estar mirándolos. Al que no le cierre, le jalo la oreja. Ok, muy bien. Y vamos a respirar profundamente. Respira conmigo. Y ahora bota el aire suavemente. Respira nuevamente y bota el aire suavemente. Todavía no abras los ojos. Ten los ojos cerrados. Imagina que estás en ese lugar, en ese hermoso lugar donde toda la gente está buscando a Jesús. La gente, dice la palabra de Dios al inicio, que él predicaba y la gente iba donde Jesús iba. Y era tanta la gente que Jesús quiso tener un tiempo de estar a solas con sus discípulos. Y Jesús le dijo, vayan para allá y yo les alcanzo. Y la multitud tenía tanta necesidad como tú y como yo, que fueron correr al encuentro hacia Jesús en ese desierto. Y llegaron a ese desierto contigo en ese lugar. Y Jesús estaba ahí. Y cuando Jesús llegó, dice que vio tanta gente que tuvo compasión de ellos. Abre tus ojos. Cuando Jesús
llegó a ese lugar, es algo tan impresionante, hermanos. Yo me puse a pensar cuando leí esa pequeña frase en la Biblia y dice, ¿no? Cuando Jesús vio tanta gente. ¿Cuánto de nosotros nos ha pasado que cuando hemos ido a un lugar de alta necesidad nos hemos conmovido? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Alguna vez, cuando yo era más joven, hace poquito nada más, fuimos a unas misiones y fuimos a un lugar donde había tanta necesidad. Era tanta la necesidad, hermanos, que de verdad yo me conmoví mucho. Me conmoví mucho porque a veces nos quejamos de lo que podamos tener, pero hay gente que ni siquiera tiene zapatos para caminar. Me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de, de estar en un lugar en la cual los niños, solamente con un pequeño juguete que era ni siquiera nuevo, era donado por uno de ustedes, se emocionaba y tenía una emoción tanto el niño que solamente ver esa emoción en ese niño se me quebró mi corazón y me puse a llorar en ese momento. Y no de tristeza, sino de alegría. ¿Por qué? Porque ese niño tenía algo que yo no tenía y muchos de nosotros no tenemos, que es confianza. Ese niño depositó su confianza, su alegría en un juguete tan simple y lo disfrutaba de tal manera. Así era Jesús. Jesús vio la compasión en toda esa multitud y Jesús se emocionó. Dice ahí la palabra de Dios, que vio tanta gente, que tuvo compasión de ellos, así que comenzó ¿a qué? A enseñarles ¿qué? Dice ahí, léenlo. El que tiene el libro lo lee conmigo. Enseñó a enseñarles muchas cosas. Amén. Y en ese momento que Jesús empezó a enseñar muchas cosas, yo me pongo a pensar en ese momento, Jesús, ¿qué pudo haber estado enseñando en ese momento a las personas? Díganme ustedes, por allá, ¿qué creen que Jesús les estuvo enseñando? Matemática no creo, ¿ah? ¿Qué les estuvo enseñando? La palabra de Dios. Amén. Pero en esa palabra, ¿qué les enseñaba? El amor de Dios. Amén. ¿Y qué más? Aparte del amor de Dios, ¿qué les enseñaba? ¿A qué? A confiar en Él. Así es. Entonces, Jesús tenía una noble tarea. Él había venido aquí no para ser servido, sino para servir a los demás. Amén. Y en esa clave de servicio, Jesús vino a enseñarles a ellos con tal devoción que perdió la noción del tiempo, porque para Dios no existe el tiempo. Sin embargo, para nosotros muchas veces sí pensamos que el tiempo es limitado. Le decimos a Dios, no tengo tiempo, la universidad, el trabajo, los hijos, y ponemos una serie de excusas para no servir. Pero hermano, ¿cómo puedo venir a la iglesia y servir si tengo que estudiar o tengo que trabajar? Predica en tu trabajo, comparte en tu estudio. En cualquier lugar el Señor te ha puesto para poder transmitir su palabra y enseñar a los demás. Jesús nos dijo en ese momento, oye, hay desierto, no hay sombra, uy, va a haber calor, no va a haber comida seguro más adelante. Y enseñarle a toda esa gente, no, ya no, si ya enseñé ayer, como a 5,000 más. Porque dice la palabra al inicio, si ustedes han leído los capítulos anteriores del 34, dice que Jesús ya estaba enseñando, ya estaba compartiendo, pero se apartó porque quería estar con sus discípulos. Sin embargo, había tanta multitud que Jesús se compadeció de ellos, tuvo ese sentimiento que queremos nosotros también tener. Amén. Y aquí he anotado algunas frases que me gustaría que puedan tomar nota si desea. Si no, igual se las comparto después, el resumen que Dios me permitió hacer. Y el primer punto que vamos a tener justamente en el libro dice, admitir que tengo un problema sin solución. Escríbelo. Admitir que tengo un problema sin solución. Amén. Muy bien. Cuando yo admito que tengo un problema sin solución, ¿correcto? Es porque Dios nos está enseñando 3 puntos importantes. El primer punto es que Él tuvo compasión. Como le dije hace un momento, vio tanta gente
que tuvo compasión de ellos. Ahora, el problema humano activa el corazón de Dios. Esa es una frase que me quedó grabada en mi corazón meditando. El problema humano activa el corazón de Dios. Vuelvo a repetir. El problema humano activa el corazón de Dios. Repitan ustedes. El problema activa el corazón de Dios. ¿Cómo es eso, hermanos? Muchas veces nosotros no queremos demostrar delante de los demás o delante de Dios que no podemos. Porque cuando pensamos que decimos no podemos, ya van a empezar las críticas. Uy, este hermanito o esta hermanita. Y empezamos a sentir que nos pueden cuestionar nuestra propia fe. Y Dios no te juzga por sentirte superado por las propias circunstancias. Eso es algo que tenemos que entender día a día. Si me afana a mí la economía y el día de hoy no tengo para comer, ¿tengo menos fe? Les pregunto, les dije que a mí me gusta interactuar, parece que no estoy interactuando. Si yo el día de hoy no tengo nada para comer, ¿tengo menos fe? Y si les digo de hoy que el día de hoy no tuve para comer, ¿tengo menos fe? Si el día de mañana no tengo pasaje para irme a mi trabajo, ¿tengo menos fe? Si el día de mañana no tengo para darle a mi hijo para su lonchera, ¿tengo menos fe? A veces nos pasa o nos pasa. A los padres de familia nos ha pasado que solamente le damos un pan de mantequilla todos los días para su refrigerio porque no hay más que darle. A algunos les da así su yogur, su juguito, su pan y su fruta y todo. Pero otros no tienen esa condición. ¿Sí? Nos ha pasado, ¿verdad, hermana? Nos ha pasado. Como padres nos ha pasado. Y como hijos también hemos visto también la necesidad de nuestros padres. Ahora, ¿eso me hace tener menos fe? Al contrario. Entonces, lo que tenemos que admitir, hermanos, es que nosotros siempre tenemos un problema. Y ese problema activa la fe de Dios en nosotros. Pero si tú no admites que tienes un problema, Dios está esperando que tú reconozcas para que se active esa fe. Y ese es el problema muchas veces en las iglesias. No queremos reconocer nuestras debilidades. Y cuando me preguntan, hermano Henry, ¿cómo se encuentra? ¿Y qué responderías tú? ¿Qué responderías lo primero? ¿Cómo te encuentras, hermano? Bien. Esa es la primera respuesta lógica. Jexy, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, me va a responder, está que duda ya. ¿Qué responde, hermano? Ya no sé qué responderle. Y eso es lo que pasa. Nosotros cuando llegamos a la iglesia respondemos bien, pero ¿realmente me encuentro bien? ¿Realmente me encuentro bien? No te quiero sugestionar a sentirte mal. Ojo, pero tenemos que entender que hay condiciones en nuestra vida que no podemos controlarla, que no podemos hacer algo al respecto. Pero quien lo puede hacer, ¿quién es? Es Dios. Entonces, si tú reconoces que tienes un problema, ¿correcto? Y esa limitación no te permite seguir allá y necesitas una solución, tienes que buscar a Dios. Y la segunda pregunta, el segundo punto que anoté, y esta es una cuestión de, siempre los jóvenes ya me conocen, me gusta confrontar a las personas, pero no para que me tengas cólera mía, sino para que le tengas cólera al enemigo y puedas romper esa barrera que yo quiero que tú rompas el día de hoy. Vas a preguntarle a tu compañero de la derecha y la izquierda, yo estoy mirando, y el que no lo hace lo voy a traer aquí. Pero pregúntale de verdad, porque acá hace un momento acabo de decirle a ustedes que muchas veces no reconocemos o no queremos reconocer nuestras debilidades. Así que le vas a preguntar a tu compañero de la derecha y la izquierda, ¿por qué eres orgulloso? Pero en serio, díselo, ¿por qué eres orgulloso? ¿Por qué eres orgulloso? A algunos les cuesta mirar la cara al otro y decirle, ¿por qué eres orgulloso? Por ahí al fondo, ahí, esa hermosa pareja al fondo. A ver, por acá los jóvenes, a ver, pregúntale, ¿por qué eres orgulloso? Ahora, volviendo al tema de la lectura,
Hemos hablado de que Jesús estaba con sus discípulos, ¿correcto? Y en ese momento, Jesús tuvo tanta compasión de tanta gente que estaba en ese lugar, que empezó a enseñarles y se olvidó, ¿qué? Del tiempo. Se olvidó del tiempo. Para él era importante que todas las personas pudieran conocer el amor de Dios, que hay un Salvador en Cristo Jesús. Amén. Así que a él no le importó. Imagínense más de 5,000 personas acercándose en cola. No sé cómo habrían hecho la distribución. No creo que ni en el Estadio Nacional hubieran hecho tanta organización como la que hicieron 12 discípulos y Jesús en ese momento. Pero sin embargo, Jesús se dio el tiempo de acercarse a cada grupo para poder interactuar con ellos, hablar del amor de Dios, y no le importó el tiempo ni la hora. Pero ¿qué pasó? Pasó, dice aquí la lectura, que cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde, despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y compren algo de comer. ¿Ok? Entonces, ¿por qué eres orgulloso? Esa era la pregunta. Entonces la pregunta no solamente va dirigida a ti, sino en ese momento a los discípulos. ¿Por qué? Porque muchas veces, si tú imagínate en ese momento, yo me llamo discípulo de Jesús, pecho inflado, ¿sí o no? Discípulo de Jesús, pues, ¿no? Felipe, Juan, Bartolomé, ¿no? Santiago y todo, ¿no? Lo demás, pecho inflado. Ahora tú dile al pueblo de los 5,000, oye, ándate a tu casa porque no hay que comer. No, pues si tú eres un discípulo de Jesús, ¿cómo vas a decir eso? ¿Y qué hizo? En los mismos discípulos, le dijo a los discípulos, si ustedes se dan cuenta, le dice a Jesús: Jesús, dile, Jesús, dile. O sea, total, yo me imagino si fuera yo Jesús, yo diría: ¿y qué fue? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se cambió el rol? ¿No? ¿Me dejó entender? Amén. Entonces, si Jesús era la autoridad viva aquí en la tierra y había puesto a sus discípulos y había puesto sus manos sobre ellos para que hagan milagros, amén. Y en ese momento, ellos diciéndole: oye, Jesús, despídelo, pues, no hay para comer. ¿Y dónde estaba su fe? ¿Dónde estaba esa activación de milagro? Entonces, tenemos que admitir que la crisis no es falta de fe, es el primer acto de una fe genuina. Amén. Reconocer tus límites te desarma el orgullo de querer controlarlo todo. Amén. ¿Nos pasa o nos pasa? A veces los papás queremos creer que somos dioses y podemos hacer todo, cuando no podemos hacer nada. Amén. Y a veces nos confundimos y después nos estresamos. Yo conocí una pareja allá en Andahuaylas y, para resumir un poquito al contexto, la señora había sufrido estrés. Su negocio había bajado la producción. Había llegado a un punto en el cual vino acá a Lima a hacerse muchos exámenes médicos. Tienen una posición económica como para ir a una clínica inclusive. Y no encontraban nada. Y un doctor le dijo: mira, no encontramos nada de nada. Y ella al final, en Andahuaylas, conoció a un pastor y, conversando con el pastor le dijo, pues no, que no se afane a las cosas del mundo, que no puedes llevar tú el control lo tiene Dios. Y ella entendió eso. Y yo a esta persona ni la conocía. Era un cliente más de la empresa donde yo trabajo y viajo. Por eso es que puedo viajar a través de la empresa. Y cuando me habló eso, me dio un sentir en mi corazón, hermanos, de empezar a predicarle a la señora, estando en una mesa de negocios, hablando de negocios, empezando ya a hablar de la palabra de Dios. Y al final, para resumir la historia, porque el tema es corto y tendo yo siempre por extenderme, ya los jóvenes me conocen, eh, para resumir la historia, esta señora me dijo: desde que yo conozco a Dios, tengo más calma, ya no tengo enfermedad, ya vivo mejor. Entonces, ¿qué me quiso decir? Que depositando su confianza en Dios y quitando el orgullo, todas las cosas fluyen. Dice Dios: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Así es.
te lo sabes muy bien. El problema, dice aquí, deja de ser una pared y se convierte en el escenario para un milagro. Y Dios te prepara para ser probado. Aquí viene lo bueno. Después de que la gente estaba ahí muy tarde y los discípulos le dijeron a Jesús, oye, tú despídelos porque no hay que comer. En ese momento me encanta ese escenario porque imagínate a Jesús ahí parado, así, está así parado, imagino. Imagínate un monte para abajo, este es el monte, la parte más alta, y Jesús está así hablando con una persona porque eran como 5,000 que él estaba enseñando, ¿verdad? Y estaba ahí hablando con uno, predicando, y viene un discípulo y le toca esto y él voltea a mirar y dice, oye, ya es tarde, ya, despídelos tú mejor que se vayan a su casa a comer. Y Jesús, un ratito le dice, sigue terminando de predicar, hablando con alguien, le dice, ya, mira, hagamos algo. Denle ustedes mismos de comer a toda esa gente. Y sigue predicando. ¿Se imaginan ese escenario? Ese escenario de Jesús está ahí con los discípulos, más de 5,000 personas ahí al frente. Amén. Y uno diciéndole, oye Jesús, despídelo a todos. Y Jesús diciéndole, dale de comer pues. Dale de comer. ¿Te imaginas ese momento clave? Jesús diciéndole a sus discípulos, dales de comer. Dales de comer, ustedes mismos de comer. ¿Y ellos qué contestaron inmediatamente? Pero eso costaría casi un año de trabajo, ¿verdad? Eso es lo que dijeron al final en el último versículo. Entonces, Dios te prepara, anota el tercer punto que yo escribí, Dios te prepara para ser aprobado o probado. Dios te prepara para ser probado. Cuando Jesús le dijo, denle ustedes mismos de comer, los discípulos, ¿qué contestaron? Ustedes ya dijeron, ¿qué dijeron? Esto costaría un año. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué como seres humanos tenemos la tendencia a responder inmediatamente? ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Yo también soy así. Ojo. Si a mí me dicen, oye, vamos a hacer esto, pero ¿y si pasa esto? ¿Y si sucede aquello? O el pastor a veces nos dice, vamos a reunirnos, pero pastor, ya es tarde, mañana al colegio los niños. ¿Por qué reaccionamos así? Cuando Jesús nos pide algo, reaccionamos a lo negativo. Y después dices, ¿por qué no suceden milagros en mi vida? ¿Por qué mi vida sigue siendo igual? Dios, yo he ayunado 3 días, igualito, sigo con pancita. Amén, ¿me dejo entender? Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que muchas veces nosotros reaccionamos al llamado de Dios y perdemos la bendición. Sé como un año estás pidiendo algo y justo hoy día Dios te lo quería dar. Dijo, ya hoy día le voy a dar a este hermano porque tanto me pidió el año. Todo por ahí que hubo ayunado, por ahí que ayunó. Ya no imposible, ayunó mediodía, no importa ya, pero ayunó. Hoy día le voy a cumplir su milagro. Y justo cuando le vas a cumplir tu milagro, haces algo que no le agrada a Dios. Ya no, ya. Ya casi le iba a dar, ya no, ya. Te perdiste la bendición. ¿Y eso sucede? Sí, claro. Sucede, hermanos. Podemos perder la bendición si nosotros no confiamos en Dios. Si confiamos en Él, sí, la bendición va a estar ahí, esperando que llegue en su momento y en su lugar. Vas a padecer y vas a padecer mucho. Hace 2 semanas, más o menos, tengo una familia paralela. No es hijos de mis papás, ni de mi mamá, ni de nada. Yo le llamo como una familia paralela porque ellos vieron tanto calor de amor en la familia de mi papá y mi mamá como familia, que ellos empezaron siempre a ir a mi casa constantemente. De tal manera que ya los adoptamos como una familia paralela a nosotros. Y esta señora, que es como una hermana para mí, tiene sus hijos. Y hizo un quinceañero en la casa de mi mamá, un almuerzo simple, sencillo. Pero para resumir el contexto, es que en este momento que estábamos en el Danubio, que baila el papá y mamá en los 15 años, ¿no? Que están bailando ahí, ¿correcto? Eran 2 mellizos, hombre y mujer, esposo y esposa con sus hijos.
llegó una señora, llegó una señora con su hija y su hijito. Cuando yo los vi, sentí algo. Y luego la niña entró y abrazó fuertemente a la quinceañera y empezaron a danzar, a bailar el Danubio. Con tanto amor, la niña, no sé cómo lo voy a tratar de reflejar la imagen, pero imagínense que yo estoy bailando con la quinceañera y la niña le quedaba mirando los ojos. No le quitaba los ojos de medio a la niña mirándola. Cuando termina el Danubio, luego la niña se sienta con su mamá y sale un rato la señora afuera de la casa y yo tuve un sentir, le digo a mi esposa, vamos afuera, vamos a buscar a ellos. Y para esto ya habíamos salido, ¿por qué? Porque me había enterado de que la niña tenía un problema de enfermedad. Y cuando voy afuera a hablar con la señora y con su hija, paralelamente a esto, ella estaba llevando colegio virtual. Nunca se había visto con la quinceañera. La quinceañera también ya llevaba desde pandemia, mire, existe esto, hermanos, desde pandemia, la niña, la quinceañera, ha llevado clases virtuales hasta la fecha. Hasta la fecha nunca ha pisado un colegio. Y en ese tiempo conoció a otras niñas y a otros niños que llevaban clase virtual. Entonces, ese día se estaba conociendo la quinceañera con la otra niña. Y esto existe, hermanos, ¿por qué? Porque hay niños que tienen enfermedades que no pueden físicamente salir a un hospital, de un hospital y no pueden ir a un colegio y correr como puede correr tus hijos o puedes correr tú. Entonces hay mucho que agradecer a Dios porque tenemos todavía hijos sanos. ¿Ok? Entonces, cuando salí a verlos y a hablar con ellos, le digo, Dios me da un sentir de orar por ti y por tu familia, le digo. Y empezamos a orar con mi esposa, con ellos y todo, y estuvimos ahí clamando en el nombre de Dios por un milagro en su vida. Amén. Y ella me dijo algo interesante, la niña. Y la niña me dijo, yo creo en Dios y yo sé que en algún momento Él me va a sanar. Cuando me dijo eso la niña, mi fe, mi propia fe, que yo digo, yo tengo una fe, mi fe se sintió más pequeña que la fe que tenía ella. Porque es fácil decir, yo tengo fe siendo sano, ¿verdad? Pero tú di, tengo fe siendo enfermo. Es difícil. En ese momento ella me demostró lo verdadero que es la fe en confiar en Dios, a pesar de las circunstancias. Ella vive por Pachacute, tiene carencia económica, sus papás son separados. El papá las dejó a ellos, a ella y a su hermano menor porque no quiso afrontar la responsabilidad de tener hijos enfermos. Y se fue el hombre de la casa. Y ella se quedó sola. Y aún así se mantenía firme en la palabra de Dios. Dígame ustedes si eso no es fe. Amén. Entonces Dios te prepara para ser probado, dice aquí, como yo escribí. Los discípulos contestan inmediatamente a Jesús y le dicen, uy, pero esto es como, me va a costar todo un salario de un año poder hacer lo mismo para poder alimentar a los demás. Entonces la pregunta es la siguiente, y hazle la pregunta a tu compañero a la derecha, a la izquierda. Escuche y de ahí repites. Le vas a decir así, si quieres con sarcasmo, no sé cómo quieras decirlo, y le vas a decir, ¿te vas a desesperar o vas a confiar en Dios? Pregúntale, díselo. ¿Te vas a desesperar por tu problema que tienes o vas a confiar en Dios? Vuelve a preguntarle, ¿te vas a desesperar o vas a confiar en Dios? Amén. Amén. Y eso es lo que Dios nos quiere confrontar, hermanos, el día de hoy en esta noche. En no desesperarnos por las cosas de este mundo. Cada cosa tiene su propio afán, cada afán tiene su día. Entonces, ¿para qué? Y hay un dicho muy popular, ¿no? Si el problema tiene solución, búscala. Y si no la tiene, ¿para qué te estresas? Ese es un dicho popular, ¿verdad? Pero nosotros, en nuestro perfil cristiano, decimos, mi confianza está en Dios.
y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dale palmas a Cristo. Si te estoy aburriendo, avísame, ya me siento de una vez. Pero es el Señor hablándonos. Amén. Segundo punto, hermanos. El segundo punto, estamos en el libro, por favor. ¿Quién tiene su librito? Ahí sí, te atentos los que no tienen librito para... Creo que tiene un costo o algo así. ¿Ah? Ah, se acabó. Ah, ha sido un bestseller. Un bestseller ha sido. Un bestseller es cuando los libros se agotan, ¿verdad? Ok. El segundo punto, anoten. Darle a Dios de lo poco que tengo. Darle a Dios de lo poco que tengo. ¿Ok? Darle a Dios de lo poco que tengo. Amén. Entonces, estamos en el libro de Marcos. Amén. Y en el libro de Marcos, Dios le dice, ¿no? Lo siguiente. Respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, estoy en el Marcos 6, capítulo 6, versículo 37. Respondiendo él les dijo, dales vosotros de comer. Y ellos le dijeron, ¿qué vamos y que compremos pan por 200 denarios y los demás de comer? Y él les dijo, anoten ahí, que él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. ¿Verdad? Amén. Entonces, la pregunta de Jesús claramente fue, ¿cuántos panes y peces tienen ustedes? Y vayan a ver, después a averiguarlo. Y ellos dijeron, son 5 panes y 2 pescados, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo esto para ponerlos a prueba, dice aquí, porque ya sabía lo que iba a hacer. Eso lo dice en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 6. Entonces, ahí va el punto que vamos a llegar. Anota lo siguiente. Esta es una frase que me encantó y lo anoté yo también haciendo mi resumen. Dice lo siguiente. Dios no te pide lo que no tienes. Te confronta con lo que ya posees. Mira qué interesante. Dios no te pide lo que no tienes. Te confronta con lo que ya posees. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Jesús no creó una comida. Si ustedes se dan cuenta, Jesús no creó la comida en ese momento. Él no hizo así y apareció el pan y los pescados. Amén. A ver, aquellos que no tienen contexto reflejo, ahí lo voy a mostrar, a ver. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven aquí? 5 panes, ¿no? Disculpen la gráfica si no parece un pan. 5 panes. Amén. ¿Y qué más era? Y ahí están los pescaditos. Ahí está. Ya la clase, no sé qué clase será, pero ahí está el pescadito. Ok. Entonces eran 5 panes y 2 pescados, ¿verdad? Entonces, algo interesante es que Dios no ignora nuestra realidad. ¿Ok? Dios sabe tu necesidad y por lo tanto, Dios no ignora nuestra realidad ni te pide recursos que no puedas alcanzar. ¿Ok? ¿Me dejó entender? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ved y qué puedes traer. Ya Jesús sabía, porque el libro de Juan 6, capítulo 6, le dice, él ya sabía lo que iba a pasar. Entonces dijo, vayan a ver. ¿Qué quiere decir? Que Jesús en su poder, en su milagro que él tiene, él ya sabía que entre los 5,000 había alguien que tenía ¿cuántos panes? ¿Y cuántos peces? Entonces él ya sabía. Jesús ya lo sabía todo. Pero le dijo a sus discípulos, vayan pues, vayan a ver, vayan a buscar, a ver si de aquí, imaginen, 5,000 personas no creo que entren en este cuarto, en este salón, perdón. 5,000 personas, estamos hablando que un estadio, ¿verdad? Entonces, imagínate ir hasta allá. Me acuerdo cuando fuimos al concierto, al evento misionero,
los chicos se fueron hasta el fondo, ya ni les veías ya porque era tanto de la multitud. Ahora imagínate, búscame algo para darle de comer en ese momento. Jesús ya lo sabía, pero no les estaba pidiendo algo sobrenatural, les estaba pidiendo algo que podía estar a su alcance de ellos. Hoy Dios te pide también que tú des lo que tú tienes y está al alcance de los demás, pero muchas veces no lo hacemos. Dios te dio la facilidad de palabra, pero no le predicas al que necesita. Dios te dio opulencia o te dio una solvencia económica, pero no le ayudas al que el más necesitado. Dios te ha dado tiempo, pero lo desaprovechas en otras cosas. Entonces eso a mí me duele. Y a Jesús obviamente le dolería mucho más ver que Él nos ha dado tantos recursos a cada uno de nosotros y no lo usamos para Él, porque es para Él. Cuando tú te mueras, ¿qué te vas a llevar al cielo? Dime tú. Nada. Tal cual llegaste, tal cual te me vas. ¿Y a dónde te irás? ¿Al cielo o al infierno? A algunos no les gusta que usen la palabra infierno. Te da miedo. ¿Y por qué te da miedo? Porque sabes que todavía hay lugares y áreas en tu vida que todavía tienes que luchar. Algunos dirán, sí, yo ya quiero que venga la venida porque pues, ya estoy listo, ya estoy ready, estoy preparado ya para irme arriba. Y los que no, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Y quiénes le predicará? ¿Y quiénes les enseñará? Por eso Jesús se conmovió en ese momento cuando vio a la gente que seguía buscándolo para seguir escuchando su palabra. Y Él se conmovió no solamente en ese momento por ver la multitud, sino porque se estaba conmoviendo de todo lo que iba a pasar de aquí, de hace 1000 años a 1000 años ahora, conmoviéndose ahorita a ustedes. Capaz Jesús está atrás mío, yo no lo veo y está mirándolos a ustedes y está conmovido queriendo enseñarles a ustedes. Y capaz me está usando simplemente como un micrófono más para decirle a ustedes cuánto Él los ama a ustedes y que quieren que ustedes se acerquen a su palabra. Dale palmas a Cristo si quieres dárselas, porque para Él es la honra y la gloria. Amén. Entonces Dios empieza con lo que está a tu alcance, por muy insignificante que pueda parecer. Amén. Pero cuando tú le entregas a Dios todos tus recursos limitados, ya sea tu tiempo escaso, tus talentos sencillos o tus propias o tus débiles fuerzas, Dios hace algo impresionante. Amén. A mí me pasó, hermanos, que cuando estábamos con unos misioneros en una iglesia anterior donde yo estaba, fuimos a un parque a predicar a través de danzas, coreografías y teatro. Dios por ahí me dio unas habilidades también para hacer coreografía, aunque no lo crean los de alabanza, de danza, también sé coreografía. Pero estuvimos haciendo un teatro de Las Puertas, se llamaba, de Jesús. Y en ese teatro, varios jóvenes se acercaron y una señorita se acercó también al lugar. Luego del teatro, con los misioneros nos acercamos a cada las personas a predicar del amor de Dios. Y había una señorita que estaba ahí pendiente de lo que estábamos predicando. Luego le dimos unas tarjetas de invitación para que vayan a la iglesia. Pasó una semana y en un culto de jóvenes, porque yo en ese momento era joven, todavía no me casaba, llegó esta señorita. Yo ni me acordaba de la señorita, ni me acordaba de ella. No sabía quién era. Y la señorita estaba sentada en la primera fila. Yo me acuerdo que estábamos nosotros en el ministerio de alabanza, honrándole a Dios, alabándole a Dios con tanta pasión como lo hemos hecho ahora con ustedes también aquí. Y cuando termina la prédica, la administración, la chica también estaba ahí siendo ministrada, aceptó a Cristo en su corazón y todo, como otros jóvenes que fueron a la iglesia. La chica cuenta su testimonio y contó lo siguiente. Ella nos dijo que ese día tenía la decisión firme de suicidarse. Se iba a suicidar.
Yo tengo una hija. Imagínense que mi hija tenga esa decisión. Yo no sé sus problemas que pueda tener personales. Y yo estoy esperando que llegue el día de hoy a mi casa y ya nunca llega más. Porque simplemente tomó la decisión de suicidarse. Cuando esa niña dijo, yo tenía la convicción de suicidarme ese día, y me acerqué y escuché la palabra de Dios, entendí que había esperanza. Entendí que había una salida, había una solución. Cuando ella escuchó la palabra de Dios, entendió de que sí puede cambiar. Entonces yo me pongo a pensar, cuando Jesús vio a toda esa multitud que quería seguir aprendiendo su palabra, era porque querían salir de sus problemas y querían buscar una solución. ¿O no es así? ¿O tú vas a buscar un problema a otro problema? No, ¿verdad? Tú vas de un problema a buscar una solución. Y el Señor tiene la solución y la llave de todo, hermanos. Y yo lo he vivido también personalmente. Entonces, Dios nos pide que nosotros también demos ese paso de confianza en el Señor. Amén. He hecho mis apuntes así, miren, con impresas en colores porque el Señor merece la honra y la gloria. Amén. Si vas a preparar un tema, prepáralo bien. Si no, no lo prepares. Hice mi tarea, Señor. Tú ya sabes, ya me conoces, Señor, como soy yo. Entonces, dice aquí, darle a Dios de lo poco que tengo. A veces, anota este punto que también anoté. La escasez revela la verdadera intención del corazón. Anótalo si quieres. La escasez revela la verdadera intención del corazón. O si quieres decirlo, de mi corazón. ¿Y por qué, Henry, pusiste ese subtítulo a este segundo punto, a darle a Dios de lo poco que tengo? Porque es fácil dar cuando te sobra. Es fácil dar cuando tienes. Pero cuando no tienes y te falta y te piden, ¿te cuesta o no te cuesta? Te cuesta, te cuesta. Entonces, dar cuando nos sobra es fácil, pero darle lo poco que tenemos requiere una fe profunda. Ustedes recuerdan la historia de la viuda que tenía a su hijo. Ustedes saben qué pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? Había escasez, no había lluvia. ¿Quién dijo que no haga lluvia? A ver, me gusta interactuar. ¿Quién? ¿El apóstol? El profeta Elías. Entonces el profeta Elías hizo una oración delante de Dios y dijo que no haya lluvia hasta que yo lo diga. Él tenía una convicción paralela y se activó su fe. Pero miren, al activar su fe, pasó en otro lado otro escenario. Una señora no tenía para qué comer y su hijo ya se estaba muriendo de desnutrición. La palabra no lo dice detalladamente, pero si yo a un hijo no le debe comer más de 2 meses, ¿va a seguir vivo? ¿Va a seguir sano? Aquí nomás en el otro continente, en África, los niños se mueren de hambre. Ellos mueren por hambre, porque no tienen que comer. ¿Sabían ustedes que hasta inclusive comen las heces de las vacas? ¿Sabían ustedes eso? ¿Y sabían que tiene un valor dineral? Tiene un valor de dinero las heces de la vaca. A veces no queremos nosotros enterarnos de las noticias que pasa alrededor del mundo, porque a veces podemos pensar que somos pesimistas, pero no. Hay que saber, para poder orar por la gente que está necesitada, no podemos estar con una venda solamente viendo Puente Piedra. También tenemos que orar por esta nación y por este mundo que el Señor nos dio. Así que mientras que haya todavía necesidad, hay un clamor en el desierto, esperando que tú vayas a predicar y ayudar a alguien necesitado. Entonces, cuando el Señor
estaba viendo eso y le dijo yo, vaya, activen su fe. Le estaba diciendo, vayan a ver. Le estaba diciendo, convéncete a ti mismo que tú puedes hacerlo. ¿Por qué, Señor? Les dijo, ve, vaya. Si en capítulo 6, versículo 6, Él ya lo sabía. Él ya sabía que había 5 panes por allá y 2 pescados por allá. Él ya lo sabía. ¿Por qué le dijo, vaya? Porque quería que se active tu fe. Muchos de los que estamos aquí nos paramos y gritamos, amén, gloria a Dios. Cuando el pastor hace el llamado y vienes adelante, eres ministrado, amén, por ti. Los que estamos en el ministerio de alabanza aquí, tenemos una gran responsabilidad cuando el pastor ministra a la iglesia. Y nosotros también estamos mirándolos a ustedes, y también yo personalmente oro por los que veo también aquí adelante. Y mientras estoy tocando la guitarra o levanto mi voz, estoy orando por ti, por tu familia. No sé qué problemas puedes padecer, pero por lo menos mi oración pueda llegar a Dios. Capaz no llegue, pero dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Y habrá un justo aquí dentro de nosotros. Y eso lo tengo yo muy claro. Y sí sé que hay aquí. Entonces, cuando tú vas y activas tu fe, algo se rompe, hermanos. Se rompe algo. Y ese es el tercer punto que yo anoté. Si quieres, escríbelo. El acto de ir a ver exige romper la queja y el pesimismo. El acto de ir a ver exige romper la queja y el pesimismo. Porque cuando tú ya te decides a ir, ya no dices, estoy cansado. Ya no dices, no tengo las herramientas necesarias. Sino simplemente tomas el paso de fe de hacerlo. Amén, ¿me dejo entender? Entonces, cuando tú das el paso de fe de hacerlo, ya el pesimismo quedó atrás. Amén. Ya la queja quedó atrás. Es para adelante, hermano. No te queda otra. Es para adelante. Entonces, ante la crisis, muchas veces nos paralizamos en la queja y no salimos a ver la necesidad que realmente hay afuera. Donde yo tengo un amigo cristiano, me dice, Henry, es fácil y es cómodo decir, tengo fe, estando en 4 paredes con una luz calentita. Pero donde las papas queman, es allá afuera. Te quiero allá afuera. A ver, anda, visita una cárcel. Anda al reclusorio de jóvenes. Anda a estos pabellones que hay aquí nomás cerca, en Ovuelo Zapayal, de drogadictos. Anda a un mercado. Súbete a un micro y predica. Ahí están las papas queman. Ahí está el reto. Les dije a ustedes que me gusta confrontar. Te estoy confrontando y también me confronto a mí mismo. ¿Cuánto te vas a tomar esa decisión de decir, mañana? No, yo soy picón, ya Henry me picó. Ya, o sea que micro, ya, mañana me subo un micro y predico la palabra de Dios. A ver quién levanta la mano y dice amén. Por allá levantó una mano. Muy bien, hermana, amén. Por allá hay quien dice, a ver, yo mañana voy donde hay mujeres necesitadas y voy a predicar, y levanto la mano. ¿Me dejo entender? Esa decisión es tuya con Dios. No es aquí para que los demás te vean que levantas tu mano. Amén, por aquellos que por convicción lo hicieron. Pero es tu momento y en tu lugar. Amén. Entonces tienes que quebrar ese pesimismo, tienes que quebrar esa pared que te da muchas veces el enemigo de decir que tú no puedes hacerlo. Debemos tener una actitud cristiana de evaluar nuestras bendiciones y accionar por más pequeñas que sean, y no esconderlas por vergüenza. Amén. Deja que esto suceda, y eso va a suceder. Amén. Vamos a hacer algo aquí en ese momento, pero quiero que el Ministerio de Alabanza me acompañe un momento, por favor. Estoy en la segunda parte, todavía no termino, no sé si estoy en tiempo, pero quería hacer un pequeño paréntesis, porque así como Jesús se quedó mirando a todos
mientras le decía a los discípulos, vayan a ver qué pueden traer. Yo me pongo a pensar que en ese momento, mientras Jesús hablaba con sus discípulos y sus discípulos diciendo, oye, Señor, retira a todos porque no hay que comer, que se vayan a comprar algo. Y luego Jesús diciéndole, ¿qué encontraron? Yo me pregunto en ese momento, ¿la gente no estaba ajena? Sí estaba escuchando lo que hablaban ellos. Estaban atentos, porque Jesús era el centro. Todos escuchaban lo que Jesús decía. Entonces, habrá un momento en que un grupo de gente ahí, estando ahí, diciendo, oye, Jesús está discutiendo ahí con sus discípulos. Oye, sus discípulos están diciendo que nos vayamos. Oye, ¿qué vamos a hacer ahora? Total, no era Jesús. Pero espérate, todavía no te vayas. Jesús está diciéndole a sus discípulos algo. Hermoso escuchar. Oye, le está diciendo que vayan a buscar algo para darnos de comer. ¿Te has puesto a poner en ese contexto? Muchas veces no lo hacemos. Pero tú como persona estando ahí, viendo el escenario, a Jesús y sus discípulos hablando y diciéndole ese conflicto de qué vamos a hacer en ese momento. Y Jesús diciéndoles, vayan a ver. Y la gente mirándolos diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Entonces, en ese momento, dice la palabra de Dios que trajeron. ¿Qué trajeron? ¿Qué trajeron? 2 peces. ¿Verdad? Le trajeron 5 panes en una canasta, ¿verdad? Acá está la canasta. Le trajeron en una canasta 5 panes y 2 pescados. En el siguiente paso, en el siguiente punto que vamos a hablar, no me quiero adelantar, Dios hizo algo sobrenatural, pero yo me imagino como las personas nuevamente mirando que Jesús hablaba con sus discípulos, diciendo que van a traer, y nosotros esperando ver qué van a traer. Y llega un joven con una canasta y solamente muestra esto de aquí, pescados y panes. Yo me pregunto en ese momento, ¿qué estaba hablando la gente? ¿Qué estaría hablando la gente? Algunos dirían, oye, qué ridículos, nos traen 5 panes y 2 pescados, que no han visto cuánta gente somos nosotros. Ese es el incrédulo, ¿no? Siempre va a haber alguien siempre pesimista, diciendo, oye, ¿qué va a pasar con nosotros? Estamos en el desierto, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a alimentarnos? Otros dirán, oye, pero está Jesús, Él puede hacer milagros, hará algo sucederá. Y la gente empezando a hablar entre ellos y murmurando, y llegando de los 5,000 hasta atrás, todos murmurando, oye, está pasando esto, oye, pasa esto, oye, sí, mira, sí, un joven llegó, sí, una canasta, ¿qué? ¿Cuántos? 2 panes, ¿qué? 5 pecados, sí, y esto, ¿y ahora qué hacemos? Entonces ahí es donde se activa tu fe, para ver qué va a suceder. Y eso es lo que dice esta adoración, que lo vamos a escuchar en un momento. Amén. Oh Señor Jesús. Algo sucederá, Señor Jesús. Amén. Y si tú lo dices de fe, con corazón, con convicción, esto va a suceder, hermanos. Si tú quieres dejar tu carga, quieres confiar en Dios, quieres pasar de lo natural a lo sobrenatural, de creer que Dios puede hacer milagros, tienes que entender y creer que Dios puede hacer que sucedan las cosas. Sucederá, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Voy a adorar. Amén, Señor Jesús. Voy a adorar.
Porque cuando tú oras voy a adorar. y crees en el Señor, Algo sucederá. Voy a adorar. amén, voy a adorar. Voy a adorar. Voy a adorar, sí, Señor. Voy a adorar. Sé que algo sucederá. Sigue cantándole, Señor. Sucederá. Y mientras estaban en ese momento los 5 panes Sucederá. y esos 2 pescados, Sucederá. la gente estaba diciendo: algo va a Sé que suceder. algo sucederá. Algo va a suceder en el nombre del Señor. Sucederá. Amén, Señor Jesús. Sucederá. Sucederá. Sé que algo sucederá. Gracias, Señor Jesús. Y cuando el Señor les dijo: ven y vayan y vean qué hay, y le dijo: 2 panes, 5 panes y 2 pescados. Y dijo: vayan y denles de comer a cada uno de ustedes. Si tú crees en milagros, ponte de pie en esta noche. Si tú crees que el Señor puede hacer un milagro en tu vida, vamos a ejemplificar ese momento. Voy a dar esta canasta para que ustedes reparten esos 5 panes y 2 pescados. Y vamos a ver el milagro del Señor. Y esto no es un juego. Míralo desde el punto de vista como si tú hubieras estado en ese momento allí con Jesús. Y los discípulos llevando simplemente para que empiecen a compartir. Van pasando la canasta, hermana, y se queda con un pan, un pescado, y le pasa a los demás hasta el final. Y mientras seguimos cantando esta canción, sucederá, sucederá, sucederá. Sé que algo sucederá. Esa frase. Sucederá, sucederá, sucederá. Sé que algo sucederá. Si tienes fe, díselo. Sucederá, sucederá, sucederá. Sé que algo sucederá. Los pescados y 5 panes. Y ya se me está malogrando el pan. Ok, se me está poniendo duro el pescado. Ok, entonces, esto en la mano del niño o el joven que le acercó eran 5 panes y 2 pescados. Ok, entonces, dice aquí el título como lo puse: el cambio de dueño activa el poder sobrenatural. El niño le dio a Jesús y eso hizo que se active el milagro y se multiplique. Amén. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo y entendemos que lo que nosotros tenemos se lo damos a Dios, Dios va a activar algo sobrenatural. Pero ojo, no des esperando algo a cambio. Porque si das algo por esperar algo a cambio, nada va a suceder. Va a ser al contrario de la canción. No sucederá. Y voy a cantar de no sucederá, no sucederá y no sucederá. Pero si tú lo das de fe y de corazón, Dios sí activa ese milagro en ti. Amén. En mi experiencia de vida, hermanos, yo todavía me considero en pañales en la palabra de Dios. Porque todavía hay mucho que aprender. La palabra es tan profunda. Pero aún así Dios me ha enseñado en lo largo de mi vida, en mi corta vida. Ya tengo 46 años. ¿Voy a cumplir 46? No, ya tengo 46. Ya estoy que me bajo la edad. Y en esos 46 años, hermanos, he visto tantos milagros que Dios ha hecho en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mis padres y las personas que me rodean, que hasta a veces me da temor
qué decir, porque sé que el Señor lo puede cumplir. A tal punto ha llegado mi convicción de fe que sé que el Señor lo puede hacer. Y yo te invito a que tú tengas ese paso de convicción de que el Señor lo puede hacer si tú lo crees. Si yo digo, tal hermano va a ser gerente y tú te ríes, es porque tú no tienes fe. Pero si él dice amén y lo grita con fuerza, es porque él sí tiene fe y lo va a conseguir. Hermanos, yo estuve en una buena posición. Yo llegué a ganar más de 10,000 soles de básico. Pero también de llegar a ese punto, llegué a estar trabajando con mi suegro en un departamento, limpiando un departamento, arrodillado, hermanos, en un water del polvo de lo que habíamos lijado, no había agua en el water, y ahí en ese water, limpiando el polvo, hermanos, Dios moldeó mi corazón. Porque en ese momento que tenía tanto dinero, era el orgullo de poder hacer todo, porque lo crees que lo puedes hacer todo porque tienes plata. Pero cuando estás en esta posición es distinta, totalmente distinta. Y yo en ese momento me acuerdo, hermanos, que luchaba por no trabajar con mi suegro en construcción. Mi suegro es maestro constructor. Y yo le oía, decía, no, yo he estado en esta posición, ¿qué voy a estar haciendo esto? Porque tenía orgullo, que a veces el orgullo nos destruye y no nos permite avanzar. Y me acuerdo que estaba ahí arrodillado, hermanos, y cayó el sol justamente ahí en ese destello. Era como que la presencia de Dios me estaba iluminando, diciéndome, yo te estoy viendo, Henry, yo te estoy viendo a ti, tú eres mi hijo, yo te amo. Y si en un momento te puse por cabeza ahí, no lo aprovechaste, no aprovechaste el tiempo que tuviste estando ahí, el dinero que te di, el tiempo que te di. Ahora estás en esta condición, ¿qué vas a hacer ahora? Es lo que me dijo Dios a mí en ese día. Y en ese día, hermanos, lloré como un niño, como nunca hubiera llorado en mi vida. Le pedí perdón a Dios, porque muchas veces pensé que yo podía hacer las cosas a mi modo y no al modo que Dios quiere. Y en ese momento le dije, Dios, algo va a suceder en mi vida, tú me vas a cambiar y me vas a levantar de aquí. Pero yo voy a volver a esa posición, pero ya no como antes, sino distinto. Si soy bendecido para poder bendecir. Hermanos, Dios me sacó de ahí y me volvió a poner a un lugar hasta digamos mejor que el que tuve. No ganaré los millones como antes o los miles como antes, pero Dios me da la posibilidad de poder solventar mi familia, ayudar a la iglesia y ayudar a quienes pueda ayudar. Ese es el llamado que el Señor te da a ti, que puedas ir y puedas dar, pero de una manera que el Señor active lo sobrenatural. Tú das esto y el Señor esto lo puede convertir en un six-pack de agua, o puede hacer muchas cosas en tu vida. Tú entregas, Dios puede hacerlo, pero tiene que tener un plan. Si yo quiero hacer una barbería, que esa barbería permita predicar a otras personas y pueda llegar a otras personas, impactar a otras personas. Que con esa barbería puede ir a reclusorios o a lugares de drogadicción para llevar esa barbería y predicarles a ellos mientras les corta el cabello. ¿Tendría sentido o no? Si yo tengo un centro de educación, también poder llegar a los niños, educarlos y que puedan aprender. Hermanos, en la iglesia anterior donde yo estuve, el pastor empezó a enseñar a las personas que no sabían leer. Y adivinen con qué les enseñó, no con el ABC, les enseñó con la Biblia. Y mucha gente que no sabía leer, era analfabeta, hermanos, empezaron a aprender a leer y empezaron a aprender con la palabra. Obviamente, sí, había gramática un poco para enseñarle las bases, el ABC, pero era con la Biblia que reforzaban su lectura. Entonces yo te digo, si tú entregas al Señor con fe, Él hace esa activación y Él lo multiplica y lo va a hacer si tú lo crees de corazón. Amén. Y ya para terminar, el cuarto y último punto, esperar que Dios lo multiplique. Amén. Dice, esperar que, llenas en el espacio, Dios lo multiplique. Se van preparando para la última adoración. Gracias. Gracias, chicos, de verdad. Gracias a todos. Los amo mucho.
Sí, me emociona. Ellos son mi familia. Créanme, son mis mejores amigos ellos. Y después quisiera tener mejores amigos como ustedes también. Y algún día podamos tener la oportunidad de conversar. Créanme, nosotros no somos ajenos, no somos extraños. También queremos conversar con ustedes y ustedes se acercan a nosotros. Son una linda familia. Cuarto punto, y para finalizar, esperar que Dios lo multiplique. Entonces dice aquí la palabra del Señor, que comieron todos hasta quedar satisfechos. Todavía comieron su pan y su pescado, ¿no? Amén. Ok. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron. ¿Cuántas canastas recogieron los discípulos? Muy bien. Recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y pescado, así como ha quedado aquí. Mira, para la noche me lo voy a freír de nuevo. Ahí está. Quedaron los pescados y los panes. Amén. Entonces, dice, pasamos de la expectativa de cómo dar de comer a todos a lo sobrenatural, que todos comieron y sobró. Entonces, para Dios todo es posible. Y acá hay una hermosa texto bíblico en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 27, que dice, lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Esta es en otra traducción. Amén. Marcos capítulo 10, versículo 27. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Así que Jesús les dijo, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Aquí hay una frase entrejunta que la quiero aclarar el día de hoy a ustedes, porque me tomó tiempo a mí entenderlo. Escucha claramente. Dice Jesús, si el grano, vamos a asumir que esto fuera el grano, si el grano de trigo no cae en tierra, imagínate es una tierra buena, no cae en tierra y muere, se queda solo. Es decir, que en vez de caer en buena tierra, este grano, ¿ok?, cae en mala tierra. ¿Va a crecer? ¿Qué va a pasar? Se muere solo. Pero dice aquí, pero si muere, produce mucho fruto. Pero si muere, ahí falta una frase, pero si muere en buena, da mucho fruto. Eso es lo que quería decirte el Señor ese día y el día de hoy a ti. Dice, ciertamente, dice Jesús, les aseguro que si el grano de trigo, es decir, tu fe, no cae en tierra y se muere, es decir, no caes en buena tierra, en la palabra de Dios, vas a morir en vida. Porque muchos hemos estado viviendo por vivir, simplemente por el afán del día, nada más. Pero no tienes una convicción clara. Yo antes vivía así, no tenía una convicción clara. Pero cuando acepté a Cristo en mi corazón, entendí mi convicción. ¿Cuál es mi convicción? Transmitir la palabra de Dios hasta el último minuto de mi vida. Y los que somos adoradores aquí, es adorarle al Señor hasta el último minuto de nuestra vida, hasta el último respiro, al último batucazo o teclado de nuestra vida. Ese es el verdadero llamado, transmitir la palabra de Dios y que otros también puedan ser alcanzados. Lo demás, hermano, es secundario. Para mí, la casa, el carro, lo que sea, es secundario, no me sirve. Es un medio, sí. El trabajo, sí, también. Pero eso no me sirve. Para mi salvación, lo que me sirve es hacer frutos. El Señor el día de hoy te dice, ¿qué frutos estás dando? No quiero que tú caigas en mala tierra y mueras solo. Quiero que caigas en buena tierra y des mucho fruto. Así que levántate esta tarde, esta noche, hermano, levántate, ponte de pie conmigo. Y les dije al inicio de la prédica que el Señor iba a hacer milagros el día de hoy, ¿verdad? ¿Ha hecho un milagro en tu vida el día de hoy, sí o no? Si ha hecho un milagro, grita amén. A ver, voy a preguntar, ¿cuántos Dios ha hecho un milagro el día de hoy en sus vidas? El milagro no puede ser necesariamente económico. El milagro puede ser un paso de fe. Y un paso de fe es un milagro que acontece a otros milagros que van a venir a tu vida
y prepárate para ello. Porque el Señor tiene, créanme hermanos, el Señor tiene un manantial, pero grande, que te va a sorprender grandemente, pero todavía no lo abre hasta que tú actives tu fe. Porque si tú no activas tu fe, no vas a poder administrar todas las bendiciones que el Señor va a dar a tu vida. Así que prepárate en la palabra de Dios, en Delí, discipulado, tiempo de oración, congregamos. Prepárate en la palabra de Dios, porque grandes bendiciones y milagros van a venir en tu vida. Amén. Dale palmas al que vive. Te invito a que cierres tus ojos con nosotros y podamos orar al Señor. Padre. Hola, gracias por conectarte a nuestra transmisión. Si ya recibiste a Jesús en tu corazón, queremos celebrarlo contigo y acompañarte en este camino. Es por eso que en esta pantalla aparecerá un código QR en lo cual te va a dirigir a un grupo de WhatsApp donde te queremos dar la bienvenida. También queremos decirte que si eres de Puente Piedra o de Lima, te esperamos a nuestras reuniones presenciales en la iglesia los martes a las 8 p.m. y los domingos a las 5 p.m. También queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a todas nuestras redes sociales para así mantenerte más informado con más contenido. Gracias por conectarte y nos vemos la próxima semana.